Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí, pues reunidos para nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Todos los viernes a las 8 de la noche, pues nos reunimos para meditar un poco, aprender sobre las enseñanzas de Salomón en este maravilloso libro, ¿no? Eh, pues Dios enseñándonos muchísimo sobre aspectos de cómo ver la vida mientras estemos debajo del sol, ¿no? Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso de meditación, de aprendizaje de tu palabra, Señor. Señor, siempre inclina nuestro corazón a tu palabra, Señor, para que podamos meditarla, aprender, así podamos conocerte cada vez más, Señor. Y al mismo tiempo también, pues a través de tu palabra, pues sale reflejado lo que hay en nuestro corazón, sale a la luz también nuestros pensamientos, sale a la luz también nuestros pecados, Padre Santo. Nos das la oportunidad de arrepentirnos, de corregir nuestras vidas y al mismo tiempo generar nuevos hábitos. Todo con el propósito de engrandecer tu nombre y que podamos ser fructíferos en esta vida, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues abre nuestro entendimiento en esta mañana y que todo lo que hagamos sea para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a comentar en esta mañana, pues, el capítulo 6 de Eclesiastés, ¿no? De los versos del 10 al 12. Y con esto vamos a dar por concluido este capítulo 6, ¿no? Le hemos titulado, pues, preguntas sin respuestas a esta porción de las Escrituras. Así que vamos a leerlo. Eclesiastés, el capítulo 6, versos del 10 al 12. Y la Escritura nos dice, respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contener con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Amén. Pues bien, vamos a conversar un poco sobre esta porción de las Escrituras. Realmente, como este libro de Eclesiastés, pues está escrito en una poesía, a veces es difícil de poder uh, meditar o entender el mensaje y hay que estar pues escudriñando y investigando muchas cosas para poder transmitir el verdadero, uh, la, la verdad, ¿no? De las escrituras sin tratar de distorsionarla. Así que lo primero que podemos ver en este libro es, o lo que nos va enseñando Salomón, es que discutir con Dios pues es un ejercicio de futilidad. Vamos a leerlo, el verso 10 nos dice, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que el hombre y que no puede contener con él, que es más poderoso que él. Salomón, pues en todo este pasaje, en las escrituras, le puso nombre a la vida. ¿Y cuál fue el nombre que le puso? Pues vanidad de vanidades. Porque para él, pues la vida del hombre, con todo su afán, es precisamente como un vapor que se disipa, que no lo puedes atrapar. Son burbujas de aire que flotan de repente por las superficies y se desvanecen en tus manos, ¿no? No puedes coger. Y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así, bajo ese punto de vista, lo mira Salomón. En esta porción de las escrituras, en este verso que hemos leído, la palabra hombre en el original hebreo, pues es Adán,
¿no? Que significa de la tierra. Y está asociado, pues, a la palabra rojo, porque rojo es el color de la arcilla, de donde el hombre, pues, fue tomado. Y también, pues, donde todos, inevitablemente e invariablemente, vamos a regresar, porque la Escritura dice que somos polvo y que en polvo nos convertiremos. Y eso está en Génesis 3:19. Dios pues le ha asignado un nombre al ser humano y le dice de la tierra, de la tierra. Cada uno de nosotros es de la tierra. Es decir, somos frágiles, temporales. Dios ha determinado pues a todas las cosas. A la verdad dice que es verdad. A la mentira, mentira. Al pecado, pecado, ¿verdad? Ahora bien, los seres humanos, que somos frágiles, que somos temporales, también pues nacemos con una condición de pecado. Y por esa razón pues cada uno de nosotros necesita experimentar un nuevo nacimiento, conforme lo enseña Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Todos tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, es necesario nacer de nuevo porque de esa manera pues debemos ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y eso lo hace Dios por su divina misericordia, por su gracia, ¿no? Ah, la verdad pues es innegable. Nosotros somos temporales, somos de la tierra, somos frágiles y al mismo tiempo pues somos desnudos delante del único Dios, del único y verdadero Dios, capaz de ver y conocer el corazón de todos los hombres. Él conoce, Él es el único que conoce cuáles son verdaderamente nuestros pensamientos, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, porque simplemente Él conoce y Él ve el corazón del hombre. Dios ha dicho, pues, que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual fue por su camino, eso nos dice Isaías en el capítulo 53, el verso 6. Y él define el vacío de nuestro corazón, o sea, la fragilidad y la temporalidad del ser humano, como la muerte espiritual. Como bien dice Salomón, el hombre jamás podrá, pues, contender con aquel que es más poderoso que él. Y esto también el apóstol Pablo nos los enseña en la epístola de Romanos. Vamos a leerlo, está en Romanos, en el capítulo 9, los versos del 20 al 21. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Querido hermano, estas porciones de las Escrituras nos hacen ver que no hay circunstancia alguna en que el barro, pues, tenga la última palabra sobre el alfarero. Nosotros no tenemos la última palabra frente a Dios. Dios es el que hace lo que Él quiere. Muchos pasajes en la Biblia, pues, nos hablan de hombres de Dios que discutieron con Él. Por ejemplo, y podemos ver desde Abraham hasta Jonás. Hay muchos que discutieron con Dios. Pero Dios siempre ha estado dispuesto a conversar con cada uno de ellos. Pero Él siempre tomó las decisiones. Él es el Señor, mi querido hermano. Su visión, su justicia y su providencia son perfectas. Entonces, si nosotros somos de la tierra,
somos frágiles e incluso de entendimiento también somos limitados. Entonces, el enfoque correcto de parte nuestra consiste pues en descubrir el plan de Dios para nosotros y llevarlo a la práctica. Realmente pues para cada uno de nosotros es una arrogancia de una intensidad cósmica pues tratar de cambiar el plan que Dios tiene diseñado para nosotros. Salomón parece decir, ¿no? No se gana nada con discutir con Dios o pelear con Él. Así es la vida, de manera que acéptalo y deja que Dios cumpla con su voluntad. No puedes ganar. Y cuando piensas que has ganado, al final terminarás perdiendo. Eso parece decir Salomón, pero si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, pues parece que fuese una visión negativa de la voluntad de Dios. O sea, como que daría la impresión de que hacer la voluntad de Dios es algo difícil y doloroso que debemos evitar a toda costa. Pero eso no es así, porque Jesús mismo dijo que la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios era su comida, era lo que lo alimentaba y el que lo sostenía. Hacer la voluntad de Dios era su comida, no su medicina. Eso lo sustentaba, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios proviene de un corazón y también de una expresión de su amor. Lo que Dios quiere para nosotros siempre, mi querido hermano, es lo mejor, porque Él sabe más acerca de nosotros que de lo que nosotros mismos sabemos. Entonces, muchos se pueden preguntar y dicen, pero ¿por qué alguien va a querer hacer las cosas, ¿no? Las cosas a su manera, ¿no? Solo por el privilegio de querer ejercer su libertad, ¿no? Si nosotros sabemos que Él es el que tiene el control, sabemos que Él es nuestro creador, que Él es el alfarero, que nosotros somos, pues, las vasijas que Él mismo ha formado y está de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿por qué alguien va a querer, pues, hacer las cosas a su manera por el privilegio de querer ejercer su libertad? Cuando nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, pues eso no significa una libertad absoluta. A veces tenemos esa visión, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero tener esa libertad de poderlo hacer. Ese deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera no es libertad en absoluto, mi querido hermano, sino que es la peor esclavitud. En realidad, lo que a veces no meditamos y no pensamos es que el juicio más terrible que podemos experimentar en la vida es que Dios nos deje por completo y nos permita hacer lo que a nosotros nos plazca. Eso tenemos que entenderlo. Ahora bien, Dios es libre de actuar como lo considera mejor. Él no es un prisionero, pues, de sus atributos, no es un prisionero de su creación o de sus propósitos eternos. Usted y yo puede que no entendamos cómo Dios ejerce su voluntad, pero no es necesario que nosotros lo sepamos todo. Nuestra libertad viene cuando nosotros estamos amorosamente perdidos en la voluntad de Dios. Nuestro Padre Celestial no se siente amenazado cuando nosotros le preguntamos o incluso cuando luchamos con Él, con tal que le amemos, que amemos su voluntad y que deseemos agradarle. Tomemos en cuenta eso. ¿Por qué luchar contra Dios? Hay cosas que le corresponden a Él. Él, pues, ejerce su voluntad como Él quiere.
Nosotros somos los barros, Él es el alfarero. Lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, el trabajo nuestro es, pues, de poder determinar cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Y, pues, trabajar en ello. ¿Para qué discutir con Él? Pues, realmente nuestra verdadera libertad consiste, pues, en someternos, ¿no? En someternos en amorosamente o involucrarnos amorosamente en su voluntad. Y así verdaderamente pues podremos experimentar pues las bendiciones de Dios para nuestra vida. Dios siempre quiere dar significado a la vida. En el verso 11 dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Este versículo pues nos hace ver que cuando aumentan las palabras, aumentan los absurdos. Hay momentos que cuando uno discute o cuando más discutimos un asunto, menos lo entendemos, ¿verdad? Las palabras pues no siempre traen luz y a veces producen nubes e incluso oscuridad. Por eso es que la Biblia, Dios habla hoy, traduce este versículo y dice, donde abundan las palabras, abundan los disparates. Entonces, cuando sucede es allí donde necesitamos la palabra de Dios y la sabiduría que solo Él puede darnos. Si algunas discusiones parecen inútiles y provienen, pues, y producen vanidad, hay otras veces cuando la conversación nos lleva más cerca a la verdad y al Señor. Las Escrituras nos dicen en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, esto nos hace ver, pues que muchas cosas no vamos a encontrar respuestas, no vamos a entender, pero Dios se reserva el derecho de mostrarnos o revelarnos todas las respuestas para que nuestra confianza esté en lo que Él nos da, en su riqueza y en su gracia, para que nosotros podamos disfrutarla. Y lo que principalmente Él nos da es su bendición, y eso es lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas. El secreto de la vida, pues, mi querido hermano, no está en un rompecabezas que nosotros podamos armar, no, está precisamente aquí, en nuestras narices. En nuestras narices está pues el secreto de la vida. Así como el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando estuvo en Egipto y quería ser llevado a la tierra prometida, pues estaba muy cerca, estaba a unas cuantas semanas de camino en el contexto, sino que Dios los llevó por otro lugar para probarlos, para ver qué cosa había en su corazón. Pero lo cierto, mi querido hermano, es que el secreto de la vida está en nuestras propias narices, ¿no? El cielo, mi querido hermano, está aquí, en la tierra, cerca. Pero el problema está que para poder disfrutar de ese tesoro hay algo que lo está impidiendo. Y no es que esté lejano, está muy cercano. El problema en nosotros es la desobediencia. Por eso muchas veces no disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros. Meditemos al respecto. Otra de las cosas que Salomón nos enseña en este pasaje es que el futuro le corresponde a Dios. En el verso 12 dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseña al hombre que será después de él debajo del sol? Ante estas preguntas, ¿quién podría contestarlas? Solo Dios. Dios lo sabe. Y sabia es la persona que dedica tiempo
a escuchar lo que Dios tiene que decir. La vida parece ser fugaz y engañosa, como una burbuja de jabón, ¿verdad? O como una sombra. Pero el que hace la voluntad de Dios prevalece para siempre. En primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A pesar de lo que digan los astrólogos, a pesar de lo que digan los profetas y los adivinos, nadie conoce el futuro excepto Dios. La Biblia tiene que hablar mucho acerca del futuro, pero primero y primordialmente dice que Dios tiene el control del futuro y ya lo ha determinado que así será. Cuando nosotros revisamos pues el libro de Daniel en los sueños que tuvo Nabucodonosor, pues ahí específicamente está indicado lo que va a pasar. El Señor tiene el control de todo. La historia, muchos dicen, vamos a descubrir la historia. No, la historia ya está escrita. El futuro está determinado también por Dios. Entonces, la mejor manera para poder estar listos para el futuro es pues apegarse estrechamente a Dios, porque Él está a cargo del futuro. Es igual que un niño cuando está caminando, ¿cómo se puede sentir seguro? Muchas veces busca la mano del padre, quiere estar a su lado porque ahí se siente seguro. Entra a un supermercado donde hay mucha gente y siempre quiere coger a su padre para que de esa manera se siente seguro. Pues así también, pues la única manera de poder estar listos para el futuro es apegándonos estrechamente a Dios, porque Él está a cargo del futuro. Salomón dice pues que tratar de entender el futuro por uno mismo es un ejercicio de vanidad. Él dice, ¿no? Y en el verso 12 también lo podemos leer en otra versión que no es la Reina Valera y dice, además, nadie puede decirnos qué pasará en este mundo después de la muerte. Por esa razón, pues, mi querido hermano, discutir con él no cambia absolutamente nada. Entonces, ¿qué ganamos tratando de discutir, pelear con Dios, de enojarnos con Dios? Muy por el contrario, pues Él es el alfarero, nosotros somos el barro, aceptemos su voluntad, sumerjámonos en su voluntad, pues deleitémonos haciendo su voluntad, descubramos en nosotros el propósito, eh, los planes que Él tiene para nosotros y pues para enfrentar el futuro, lo único que tenemos que hacer es apegarnos a Él, estar junto a Él, porque Él tiene el control del futuro. Entonces, cuando revisamos esta porción de las Escrituras, los puntos de Salomón, pues, en estos versículos son muy lógicos y muy claros. En primer lugar, Dios nos creó a nosotros para que hallemos significado de cierta manera. Ok, entonces Dios nos ha creado a nosotros para que nosotros hallemos significado de cierta manera. Ok, en segundo lugar, el significado máximo no se halla en el dinero, no se halla en la profesión. El significado máximo solo se encuentra en Dios. Allí vamos a encontrar el verdadero significado en nuestra vida. Entonces Dios nos crea para que hallemos significado, pero ese significado no está, no está en el dinero, no está tampoco en la profesión. El verdadero significado está en Dios. Entonces, discutir con Dios acerca de este arreglo, mi querido hermano, es inútil. Tenemos que confiar plenamente en Él y
poner nuestra confianza, lo que venga por delante en Él, confiando plenamente que Él tiene el control absolutamente de todo. Una vez en un pueblo en los Estados Unidos, pues había una iglesia, estaba el pastor, se congregaban y estaban felices, alabando, y muchas personas involucradas en el servicio. Uno de ellos fue a casa y estando en casa, pues hubo un cortocircuito y realmente pues se experimentó un gran incendio y fue voraz, rápido, que no le dio tiempo absolutamente para hacer nada. Entonces él sacó algunas cosas y salió y la casa totalmente se incendió. Ah, entonces, al enterarse de este asunto, el pastor inmediatamente fue a constituirse con él y a preguntarle cómo estaba. Entonces, y le había manifestado que el incendio había sido pues muy rápido, muy voraz, y lo único que él alcanzó, lo único que llegó a sacar fue unos libros y su Biblia. Es lo único que llegó a sacar. Y le preguntó y le dijo, ¿y tu esposa cómo está? ¿Y tu hija? Bueno, ellas fueron al hospital porque mi esposa se está haciendo tratar de una enfermedad, y la enfermedad del cáncer. Entonces el pastor se preguntaba y decía, pero este hombre, este siervo de Dios, a quien lo veo en la iglesia, en donde está sirviendo, y ahora, y que está enfrentando una enfermedad como la del cáncer que su esposa pues la tiene y está batallando día a día con esa enfermedad y ahora pues lo pierde absolutamente todo. Solamente llegó a rescatar unos libros y su Biblia. Al día siguiente fue nuevamente a conversar y darle consuelo a este hermano. Y este hermano le expresa y dice, hemos conversado con mi esposa y hemos revisado y siempre Dios nos ha estado bendiciendo y la vida y siempre ha sido como ascendente para nosotros. No entendemos por qué Dios ha permitido que pase esto con nosotros. No lo entendemos, pero siempre le seguiremos sirviendo y estaremos confiando en lo que Él haga con nosotros. Ahí entendió el pastor que ellos iban a salir del asunto tan difícil en el que se encontraban. No sabemos lo que nos trae el futuro, pero sí sabemos quién sostiene el futuro en sus manos, y es Dios. Y eso nos debe bastar. Eso pone punto final a toda argumentación u objeción que podamos presentar. Él tiene todas las respuestas. Confiemos plenamente en Él. Amén. Pues bien, hemos visto en esta, en esta noche, pues en esta noche hemos visto de que Dios es el alfarero, nosotros somos los barros y que realmente pues Dios nos ha creado, nosotros del polvo de la tierra, somos frágiles, ¿no? Tenemos un tiempo determinado, vamos a volver a la tierra, pero mientras estemos aquí, pues simplemente no contendamos con Dios, no discutamos con Él. Él ha fijado su voluntad en nuestras vidas. Simplemente lo que a nosotros nos corresponde es pues investigar, indagar, consultar, preguntarle a Él cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y enrumbarnos. No discutir con Él, sino someternos voluntariamente, amorosamente a su voluntad y simplemente pues las cosas comienzan a venir pues sí, como resultado de nuestra mansedumbre y también de nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Por otro lado, también
Dios quiere darnos pues significado a nuestra vida, pues entendamos, mi querido hermano, de que Dios nos ha creado, nos ha puesto aquí, pero el, el secreto de la vida pues está muy cerca, que no lo podemos disfrutar la vida verdaderamente. ¿Por qué? Por, no es porque esté lejos, no es, como dijimos, es igual que el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, la tierra prometida estaba muy cerca, ¿no? A unas cuantas semanas nada más de caminata, pero el Señor los llevó por otro lado para probarlos, para ver qué cosa había en su corazón. Pero el secreto de la vida, pues igualmente también está así, muy cerca de nosotros. El problema está que no la podemos ver o no la podemos disfrutar por nuestra desobediencia. Y otro aspecto que también a veces queremos mostrar inseguridad por las cosas que nos van a dar al futuro, queremos asegurarnos para las cosas del futuro y nadie tiene el control de lo que va a pasar, el único que sabe es Dios. Así que, mi querido hermano, pues el mejor consejo es que para estar listos para el futuro, pues apeguémonos estrechamente a Dios, porque Él está a cargo del futuro. Dios nos ha creado para que hayamos significado de alguna manera nosotros, ¿no es cierto? Pero ese significado no está en las riquezas, ese significado no está en las profesiones, no está en el dinero. El significado está solamente cuando nosotros tenemos una relación con Él. Discutir sobre este asunto con Dios pues es inútil. Confiemos plenamente en Dios. Él tiene las respuestas a todo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vamos aprendiendo a través de ella. Señor, perdónanos porque muchas veces también discutimos contigo. A veces, Señor, no entendemos o queremos entender, entendemos mal y nos lleva pues a tomar decisiones equivocadas. Padre Santo, que siempre podamos aceptar tu voluntad y para poder conocer tu voluntad pues necesitamos conocerte, ¿verdad? Por eso siempre inclina nuestro corazón, Señor, como hacemos nuestra oración a tu palabra, para que podamos conocer, para que tú alumbres pues nuestros ojos del entendimiento y que podamos conocer cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, pues que podamos someternos voluntaria y amorosamente a tu voluntad, porque ahí alcanzaremos la verdadera libertad, Señor, y que confiemos plenamente en ti, en todo lo que vendrá hacia adelante, pues, y el secreto será, el secreto que nos permite estar seguros es manteniendo, apegándonos estrechamente, pues, a ti, porque tú eres el que tienes el control total y absoluto de todo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, pues meditemos sobre lo que hemos aprendido en esta noche. Y también, antes de podernos retirar, les recuerdo, solo hasta el 30 de este mes, o sea, hasta el lunes, estamos recibiendo pues las donaciones para poder llegar a las zonas más necesitadas y también que podamos llevar algunos presentes a los niños por las próximas fiestas. Ok, mi querido hermano, que Dios los bendiga, que siga derramando pues que sigan teniendo esa comunión y ese deseo pues de pues conocer más de su palabra. Que Dios los bendiga.